Hace apenas 2 días, el 14 de mayo, se cumplió el aniversario número 73 del establecimiento de la nación de Israel. Estando ellos durante muchos años bajo dominación británica, el 14 de mayo de 1948, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, se convirtió Israel en una nación. De todas partes del mundo regresaron los israelitas luego de casi 2000 años de dispersión. Para nosotros los cristianos es una señal clara. El Señor dijo que cuando viéramos el fruto de la higuera, supiéramos que el verano está cerca y la higuera es Israel. La higuera ha dado sus frutos, ha comenzado a reverdecer. Ha reverdecido totalmente. Hay regadíos en el desierto. Es Israel una nación entre aquellas de las cuales se rodea como una nación con mucho desarrollo. Tiene inversión en diferentes partes del mundo. Sus científicos son unos de los mejores del mundo. Es Israel reconocido entre todos los pueblos. Y al final de los tiempos Israel será cabeza de naciones. Cuando el Señor reine desde Jerusalén durante 1000 años. Pero los eventos que hemos visto en breve, que hemos visto en días recientes, deben llamar nuestra atención. Coincidiendo con el año número 73 hace 73 años que Israel se convirtió en una nación. Israel está bajo ataque. Repito, todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo y es Jerusalén. Jerusalén es la piedra pesada del mundo entero. Hay debate, hay guerra por Jerusalén. Jerusalén, tomada por David, la ciudad de David, de manos de los jebuseos, dada por Dios, pues es la piedra pesada. Quiero decirles que en muy corto tiempo ha recibido Israel alrededor de 2000 misiles lanzados desde Gaza por los falsamente llamados palestinos. ¿Y por qué digo falsamente llamados palestinos? Porque nunca existió una nación llamada Palestina, ni existieron palestinos en la historia. De hecho, el nombre Palestina es una palabra en latín. Esto fue establecido por los romanos en venganza por toda la oposición de Israel. Pero lo cierto es que estos que dicen llamarse, o quienes reclaman que Jerusalén les pertenece, donde tienen establecido allí el domo de la roca, el tercer lugar sagrado del Islam, que tienen capturado una parte de la ciudad vieja de Jerusalén, no son los verdaderos, aquellos a los cuales Dios le dio la tierra de Israel y mucho menos Jerusalén. En realidad ellos son edomitas descendientes de Esaú, aquel que vendió su primogenitura a Jacob, el cual es Israel. Jacob recibió de mano de Isaac su padre la bendición del primogénito, porque Esaú le había vendido esa primogenitura cuando salió a cazar, y Jacob guisaba un oloroso potaje. Y regresando Esaú y sintiendo la fragancia, pues pidió a Esaú que le diera de ese guisado. Y Esaú le dijo que se le vendía su primogenitura, porque ya sabemos
Se lo daría porque ya sabemos que desde el principio nació Jacob tomando el talón de su hermana. Había batalla incluso desde el vientre de su madre por la primogenitura. No había nada más que Jacob anhelara que la primogenitura. Por eso le ofreció aquel guisado y Esaú aceptó. Y como consecuencia de eso entonces recibió la primogenitura. Estando su padre ciego, se vistió de pieles, porque Esaú era velludo, era velloso, y recibió la bendición del primogénito. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Quien está en Israel es Jacob, porque Jacob recibe el nombre de Israel cuando pelea con el ángel en Peniel y le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Y quien está reclamando las tierras que ellos vendieron desde que su padre Esaú vendió son exactamente los edomitas, Edom, descendientes de Esaú, para que entendamos el contexto. Ahora, lo que nos toca a nosotros, han pasado 73 años, la higuera ha reverdecido y está bajo ataque. Tenemos que entender que nos acercamos a los tiempos del cumplimiento profético de la palabra del Señor, el cumplimiento escatológico. Tengamos en cuenta que el Salmo 83 se describe el ataque de los vecinos de Israel a su nación, y también describe el profeta Amós en el capítulo 1 y en el verso 8, está por cumplirse en cualquier momento. No podemos confundir esto con la batalla de Gog y Magog que ocurre al inicio del pacto de paz, al inicio de la semana 70. Va a haber un ataque de los vecinos de Israel contra la nación, ya estamos cumpliendo. El Señor ha dicho que pondría a fuego los muros de Gaza, los muros donde están ocurriendo todo esto. Y ahora ha emprendido Israel una ofensiva contra Hamás. ¿Quién es Hamás? Es un grupo fundado de odio terrorista contra la nación de Israel, cuyo soporte detrás está la hermandad musulmana y está también la nación de Irán, la antigua Persia. De hecho, los cohetes o los misiles son de fabricación persa. Tenemos del lado de allá en el Líbano también a Hezbollah. Hezbollah es parte del brazo armado de Irán, de Persia, de la Guardia Revolucionaria iraní, como la llaman. Y pues se han lanzado también misiles contra Israel del área de Siria. Y esto es profético, esto lo que estamos viendo es el cumplimiento de las profecías. Por eso en esta mañana creo que Dios nos ha traído al libro de Apocalipsis, al capítulo 12. Pero no quisiera comenzar sin antes orar por Israel, orar por Jerusalén, que está bajo ataque. Quería concluir diciendo que los ataques israelitas ahora se han incrementado contra Gaza, donde están estos terroristas que inclusive usan mujeres, niños de escudo cuando hay alguna ofensiva israelí. La estrategia ha sido diferente, han comenzado a disparar, han comenzado a bombardear usando la aviación. Los mejores pilotos del mundo son los israelitas. Ha comenzado a haber ataques aéreos contra objetivos, especialmente edificios. Y miren que ellos advierten y le envían advertencias a los edificios para que desalojen antes de destruirlos. Quiero que sepan esto, lo cual no hacen los falsamente llamados palestinos, que han lanzado 2000 misiles. Gracias a Dios que Israel, pues por voluntad de Dios, se ha provisto de un sistema de defensa, uno de los más poderosos del mundo, llamado la cúpula de hierro. Sin embargo, al lanzar 2000 misiles contra esta nación, el propósito es hacer colapsar este sistema antimisiles y que alguno caiga en territorio poblado. Gracias al Señor ha habido solamente 7 víctimas del lado israelí. Y digo esto porque los ataques vienen del lado de Gaza, vienen del lado de Siria, y no descartamos que en cualquier momento Hezbollah comience a disparar. Así que
Lo que nosotros podemos hacer ahora es entender las señales que Dios nos envía. Pero como decía, principalmente comenzar una oración por la nación de Israel, los cuales han sido endurecidos, tengamos en cuenta, hasta que sus ojos sean abiertos, tal y como describe el profeta Zacarías en el capítulo 12, en el verso 10, cuando vean descender del cielo a aquel al cual traspasaron y lo reconozcan como su Mesías. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, porque guardas a la nación de Israel. Tú has dicho: Israel es mi primogénito. Señor, Jacob es el primogénito, el cual recibió de parte tuya esa primogenitura, porque Esaú tuvo en poco esa dádiva tuya, Señor, y la despreció simplemente por un plato de guisado. Y tú, conociéndolo de antemano, según tu conocimiento anticipado, según tu omnisciencia, habías escogido a Israel para que fuera tu pueblo. Tristemente, Señor, como estaba escrito, tu pueblo no reconoció el tiempo de su visitación. A los suyos viniste, mas los tuyos, a tu pueblo, a tu nación Israel, mas ellos no te reconocieron y te clavaron en un madero, poniéndote junto con los impíos, Señor, y cargando una cruz que es maldición, Señor, pues está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Pero tú, Señor, tenías un plan y lo tienes aún. Tú también, Dios, tus manos fueron horadadas, tus pies clavados, Señor. Pero allí el profeta Zacarías escribe en el capítulo 13, Señor, que esas heridas te fueron hechas en casas de tus amigos, Señor. Y aunque sabemos que no todos los que descienden de Israel físicamente son israelitas, sino aquellos a los cuales son contados conforme a la descendencia a través de la fe que es en Abraham, Señor. No obstante, sabemos que tienes un remanente fiel allí. Sabemos, Señor, que los ataques se intensifican porque hay un motivo, y el odio es porque tú eres el Dios de Israel, su Elohim, su único Dios, y porque Jerusalén es la ciudad de David, Señor, la piedra pesada, la cual se van a cargar las naciones del mundo entero. Padre eterno, te rogamos para que cuides a tu pueblo, Señor, para que tengas misericordia, así como fuiste con ellos en la guerra de los 6 días, donde los ángeles tuyos pelearon en favor de la nación. Te rogamos que actives ángeles, Dios, que tomen cuidado de tu pueblo, de tu nación, Señor, de aquellos que verdaderamente te aman, Dios mío, pero que aún no te reconocen, que te esperan habiendo tú venido. Pero Dios, cuando sus ojos sean abiertos, describe allí el profeta, que entonces tu pueblo, allí en Zacarías capítulo 12, todas las tribus de la tierra, y cuando hablamos de la tierra de Israel, harán gran lloro y gran lamentación cuando vean descender aquel al cual crucificaron, Dios, y se rendirán a ti, Señor. Padre, protege a tu nación, protege a la nación de Israel, aquellos que, Señor, pues están muriendo en aquel lugar. Las personas están viviendo verdaderamente una época de terror. Tienen que descender a toda velocidad a los refugios, Señor. Ten también cuidado de los árabes y los enemigos que han sido, porque no todos los árabes son enemigos, pero sí aquellos que odian a tu pueblo y que están viviendo incluso, Señor, porque se les ha permitido vivir en la propia tierra de Israel desde adentro. Están saboteando, están asesinando personas, Señor, por odio, Dios mío, por ese gran antisemitismo. Dios,
del cual el mundo un día tendrá que responder, porque no es solamente los edomitas, no son solamente los árabes, Señor, son también las naciones del mundo, Dios. El mundo aborrece a la nación de Israel por una razón, porque es el pueblo que escogiste, porque tú eres su Dios, Señor. En realidad el odio de ellos es hacia ti, Señor. Por eso, Dios, te rogamos que traigas, Dios mío, que tus planes se cumplan, pero que pongas tus manos, Señor, para que tu propósito y tu voluntad sea hecha, Dios, y guardes, Señor, hagas vallados con tus ángeles alrededor de ellos, los guardes y los defiendas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que nos escuchas y es lo que has pedido, que oremos por Jerusalén. Y eso hacemos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías, el Salvador. Amén y amén. Amados, vamos a abrir las Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Apocalipsis o Revelación en el capítulo 12. Vamos a tratar de ir, si nos permite el tiempo, verso por verso, cita por cita. Es un capítulo crucial porque trata de la nación de Israel en medio de la gran tribulación. Dice allí: apareció en el cielo una gran señal. Quiero que entendamos primeramente esto de señal. No estábamos hablando de que va a haber una mujer físicamente, sino que es una señal. Una mujer vestida del sol. Es lo que ve Juan. Una señal. Con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La señal de mujeres está constantemente en la Biblia. Por ejemplo, si vemos lo que representa Jezabel. Jezabel representa la falsa adoración, los falsos dioses. Representa lo que es la fornicación con los ídolos. Es la señal que se presenta con Jezabel. Y si vemos a Babilonia, por ejemplo, que se presenta como una mujer, se le llama la gran ramera. Es una mujer también. Y es una señal. Y representa las falsas religiones. Y su unificación. Y representa también a Babel. La torre de Babel que se describe en el capítulo 11. Donde los pueblos erigieron una torre en forma piramidal, donde se querían oponer a la voluntad de Dios para no ser dispersados, y establecieron allí una especie de gobierno. Por eso Dios los dispersó por toda la faz de la tierra, cambiando sus idiomas, de manera que no podían entenderse. Y cada cual tomó con aquel al lado de aquel al cual entendía. Así que ya entendemos lo que significa. Es una mujer. En este caso se habla de una mujer. Y dice que esta mujer está vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Roma representa muchas veces a María de esa manera. Pero aquí no tiene nada que hablar con María. No tiene nada que ver con María. Vamos a buscar el contexto bíblico del cual se habla. Sabemos que lo que estamos leyendo tiene que ver con la gran tribulación, porque estamos leyendo el libro de Apocalipsis y estamos leyendo lo que va a ocurrir con Israel y el tiempo en que Dios va a retomar el trato con ellos, porque por ahora ha sido puesto en pausa. Pero lo que estamos viendo es que en breve Dios va a retomar. Lo que estamos viendo apenas son señales, síntomas. El trato de Dios con Israel va a comenzar cuando comience la semana 70 de que habló el profeta Daniel en el capítulo 9 y en el verso 27.
que comienza con un pacto de paz entre Israel y las naciones. Eso aún no ha ocurrido. Pero aquí, en el momento que estamos leyendo, ya ocurrió ese pacto de paz. Hubieron 42 meses de paz y al cabo de los 42 meses es que cuando comienza este periodo que se describe aquí, aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas. Ahora, ¿quién es esta mujer? Una clara descripción. Voy a ir rápido para que podamos entender. Está ahí en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Apenas abra su Biblia al inicio, vaya al libro de Génesis y abra ahí en el capítulo 37. Vamos a leer a partir del verso 9. Y aquí se habla de José, el soñador. José, uno de los hijos de Jacob, al cual amaba Israel. Dice allí en el verso 3 que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Recuerden, aún no había nacido Benjamín. Y le hizo una túnica de diversos colores. Eso molestó a sus hermanos. Y además daba un trato especial él a José, porque era el hijo de su vejez. Así que viendo que sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora José tiene un sueño. Un primer sueño, donde ataba manojos en medio del campo, ahí en el verso 7, y que el manojo se levantaba y estaba derecho, y que los manojos de sus hermanos se inclinaban al de él. Ya esto es algo terrible para ellos. Recuerden que ellos los aborrecían, porque Jacob le había escogido. Pero lo que estamos leyendo aquí ahora en el libro de Apocalipsis tiene que ver con esta cita, en el verso 9. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierras ante ti? Ahora, ¿qué representa esto? Todo un sueño. El sol representa a Jacob, la luna era su madre y las 11 estrellas eran sus 11 hermanos. Obviamente él era la estrella número 12. Por eso dice aquí: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, la mujer es Israel, vestida del sol, porque José es israelita. Estaba vestida del sol. ¿Quién es? ¿Qué significa esto? Jacob. Representa el sol. La luna debajo de sus pies. El sol y la luna le hacían reverencias a José. Y sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, incluyendo ya a José. Recuerden, cuando Jacob, como consecuencia de la hambruna, tiene que entrar en Egipto, porque así era el plan de Dios, entonces José era el segundo señor del reino de Egipto, puesto por Faraón. Le había sido cambiado su nombre de José a Sabnappanea. Así que entonces, cuando entró Jacob, Israel, con sus hermanos en la tierra de Egipto, y le fue dada el área de Gosén, que era el área una de las áreas más fértiles y mejores de la región de Egipto, por voluntad de Faraón, que había notado cómo José pues había construido graneros, un método innovativo, un método tremendo que había creado para su época. Había creado grandes graneros, había almacenado grano en el tiempo de las vacas, de la abundancia, y en el tiempo de la escasez, donde todas las naciones estaban muriendo de hambre, sequía, hambruna, pues Egipto abundaba en trigo, abundaba en todo tipo de grano. Por eso vendían en todas partes del mundo a buscar, y entre ellos vino Jacob y sus hijos. Y cuando entraron en la tierra de Gosén por voluntad de Dios, entonces Jacob se inclinó ante José, porque su señor era José, era el segundo señor. Así que hay un cumplimiento aquí claro, y no tiene nada que hacer esto con María, ni María tiene nada que ver con esto.
María, nadie le adoró, nadie se inclinó ante ella. María simplemente fue usada por Dios como un instrumento para traer al Hijo de Dios al mundo en forma humana. Punto. No tiene nada que ver aquí en este contexto. Pero ahora sí leemos que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Pueden tomar nota si van a Jeremías capítulo 30, Jeremías 30, 7. Ahí se habla de un momento en que Israel, se llama la angustia de Jacob, un momento en que Israel va a tener puestas sus manos sobre sus lomos en señal de dolor. Y ese tiempo, ese periodo se le llama la angustia de Jacob. El Señor Yeshua en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, versos del 21 al 22, describió este tiempo como que nunca jamás había acontecido algo, hablándole a los israelitas. Y dijo que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Así que ya entendemos ahora lo que hemos leído en el capítulo 12, versos 1 y 2. Si ustedes tomaron notas de lo que estamos enseñando en esta mañana, entendamos, esto aún no está ocurriendo. No estamos diciendo que esto esté ocurriendo. Esto no va a ocurrir hasta que se firme el pacto de paz de Daniel 9:27. Hayan 3 años y medio de paz, o 42 meses. Y automáticamente entonces comience la persecución cuando el anticristo, que están allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, y que también describe el apóstol Pablo, capítulo 6, verso 1, y que también describe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 2, en adelante, cuando se habla que él se va a sentar en el trono de Dios como si fuese Dios mismo. Ahora dice que apareció en el cielo, ya entendemos el verso 2, la angustia del alumbramiento de que se habla, es la angustia de Jacob, es la gran tribulación, Mateo 24, 21, 22, Jeremías capítulo 30, versos 6 y 7. Ahora, dice en el verso 3, apareció otra señal en el cielo. Fíjense bien, señales, esto es lo que está viendo Juan. Pónganse en la mente de Juan y vean estas grandes visiones. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y se la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es? Satanás. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos al verso 3. Hay una gran señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Como les dije, este dragón fue el mismo que estuvo en el jardín del Edén. Ezequiel 28, capítulo 28 dice: allí en el huerto del Edén estuviste. Y lo describe cómo era él, su vestidura, de toda clase de metales preciosos, que cuando se movía, todos esos metales al sonar expresaban una especie de sonido, el más majestuoso de los ángeles creados, probablemente el más poderoso. Luz cero se le llama allí. También el profeta Isaías le llama en el capítulo 14 luz cero. Y su nombre, por el cual lo conocemos, es Satanás. Este querubín protector, como se le llama, fue creado incluso antes que la tierra. Los ángeles, ellos fueron creados, dice ahí en Job que ellos alababan a Dios cuando veían la creación, cuando vieron la majestuosidad de lo que Dios creaba. Pero dice que estuvo allí en el jardín del Edén y tentó a ¿quién? A Eva. Y de esa manera el hombre cayó. Ahora entendiendo quién es este dragón escarlata, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Vamos a cortar. No quiero entrar tanto en detalle, más bien les voy a dar las citas, pero se habla allí que tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas se describen allí en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el capítulo 7. También se describen en el capítulo 2. En el capítulo 2 Daniel tiene Nabucodonosor tiene un sueño y ve
una estatua, ¿ok?, que tenía una cabeza de oro, su pecho era de plata, su torso de bronce, sus piernas de hierro y sus dedos de barro mezclado con bronce. Voy a ir rápido porque si no tendría que abrir toda la Biblia. Esta tarea se las dejo para que ustedes de verdad, si están interesados en entender dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, por qué es importante y qué está pasando, por qué todo esto está ocurriendo. Amén. ¿Por qué Estados Unidos le está dando la espalda ahora a Israel? Porque si vemos la época de Trump, no hubo tales ataques. ¿Por qué? Porque había un respaldo claro de parte de Estados Unidos a Israel. Eso es lo que ve el mundo. Sabemos que el respaldo verdadero de Israel no es de Estados Unidos, es de Dios. Pero lo que los árabes ven es el respaldo del país más poderoso del mundo, que es, y su compromiso de defender a Jacob, a Israel. Ahora esta administración le ha dado la espalda. Primero que hizo fue darle millones de dólares a los palestinos, cosa que le quitó Trump, ¿ok? Y a intentar revivir un pacto nuclear que lo que va a hacer es darle la oportunidad a Irán de terminar su bomba nuclear para borrar a Israel de la faz de la tierra. Son señales que los terroristas han captado muy claramente, y todo este plan está esbozado con la anuencia y con el liderazgo de Irán. Esto es lo que hay. Claramente sabemos que detrás de todo esto está el gran dragón escarlata, que ya se prepara para esta gran persecución contra la mujer, la cual no es María, reitero, sino Jacob o Israel, que es lo mismo. Ahora, continuamos. Dice que tenía 7 cabezas. En el libro la descripción es clara. Antes que existiera la cabeza de oro, que era en este caso Babilonia, el imperio babilónico, existieron 2 imperios más que afectaron a la nación de Israel. El primero fue el que les escribí, que fue Egipto. Egipto dominó el mundo, dominó toda aquella área y fue el primer imperio del mundo, bueno, que afectara a la nación de Israel. ¿Ok? Bueno, Egipto es el primero de los 7. El segundo fue el reinado de Asiria. ¿Se acuerdan de los asirios? La crueldad de los asirios era conocida. Los asirios pelearon contra el reino del norte cuando Israel se dividió y llevaron a los israelitas cautivos. Y me refiero a Israel. Recuerden, Israel quedó dividido en 2, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, amén, llamado Judá. Vinieron los asirios y destruyeron a los israelitas y los llevaron cautivos a su imperio y los diseminaron por todo su imperio. Luego trajeron de otras naciones que ellos habían capturado, era su costumbre, y los implantaron en Samaria, en aquella área donde el Señor llegó, le habló a la samaritana, y en toda la parte del reino norte de Israel. Ese es el segundo de los imperios, de los 7 que se mencionan ahí. Son 7 cabezas. Número 1, Egipto. Número 2, Asiria. Número 3, Daniel 2 nos dice que la cabeza de oro era Nabucodonosor. En este caso era su imperio babilónico. Es el tercer imperio. El cuarto imperio, el cual sucedió al reino de Babilonia, fueron los medos y los persas. Recuerden, Babilonia se consideraba infranqueable. Por eso estaba confiada en el río Éufrates, que era infranqueable. Pero los medos persas, cuando Babilonia estaba en su ocaso y en su caída, exactamente en el momento en que uno de los descendientes de Nabucodonosor había enviado a pedir los vasos de oro, los utensilios, y hacía una gran fiesta y un gran banquete con sus concubinas y sus grandes, recordó y mandó a pedir esos utensilios de oro, esas copas con las cuales bebieron las concubinas, los príncipes, los grandes, y apareció una mano escribiendo en lo escarpado de la pared: Menén, Menén, Tekel, Uparsin, ha sido pesado en balanza. Le dijo Daniel: ha sido hallado falto, tu reino ha sido cortado y dado a los medos y los persas. Entonces recibió Daniel los dones que le había prometido el rey, aunque a pesar de que dijo que sus dones fueran para otros. Pero sin embargo, en ese día, esa misma noche, murió el rey y entró por las puertas
Darío de Media. Darío era una especie de regente de Ciro, que era rey de reyes, considerado el rey Ciro. Darío juzgó y estuvo reinando allí desde Susa y desde Babilonia, tomó el control total, y entonces tomaba lugar el pecho de plata que se describe ahí en Daniel, en el capítulo 2. Y estamos hablando ya del cuarto imperio. Recuerden, Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia. El imperio medo-persa se describe también en el libro de Daniel como un oso que se levantaba más de un lado que del otro, y tenía 3 costillas en su boca. ¿Por qué se levantaba más de un lado que de otro? Porque era un imperio compartido, Media y Persia, 2 naciones diferentes que se unieron. Los persas eran más poderosos que los medos, por eso prevalecieron. Tenía 3 costillas en su boca. ¿Cuáles fueron las naciones que conquistaron? Lidia, Egipto y Babilonia. Esas son las 3 costillas que describe el libro de Daniel, del oso que se levantaba más de un costado que del otro. Pero ese imperio fue súper vasto. Los persas eran muy poderosos, eran poderosísimos arqueros y eran muy crueles, y eran muchos en número. Pero era el momento de dar lugar al torso de bronce. Así que entonces Filipo, un macedonio que había establecido un método de combate innovativo y que había reunido a algunos de las tribus de los macedonios y los griegos, pues murió. Entonces hubo una gran contienda entre sus hijos y se asesinaron unos a otros, y entonces emergió un príncipe llamado Alejandro, o Alexander the Great, o Alejandro el Magno. Alejandro el Magno unificó a los griegos y a los macedonios y logró establecer un método de combate con las falanges que tenía el principio del puerco espín. Se levantaban hacia adelante unas lanzas muy largas y se cubrían con escudos hacia frontal, y los de arriba hasta 6 líneas cubrían a los que estaban de rodillas o a los que estaban recibiendo a la ofensiva enemiga. Y ese método de combate, ellos se movían así como una especie de, no sé cómo definir eso, se movían en parcelas así, de manera muy organizada, y era muy difícil de abatir. Así Alejandro el Magno, que se le describe en el libro de Daniel como un leopardo, porque su ataque fue tan rápido. Alejandro era un joven, y se le llama un rey valiente. Sin embargo, no se describe mucho sobre él, porque él trató con respeto a los judíos, no los maltrató, pero sí estableció su reino y deshizo a los medos y a los persas. Los derrotó totalmente. Sin embargo, este Alejandro incluso llegó a ser un faraón. Él estableció la ciudad de Alejandría en Egipto, pero murió bebiendo, creo que fue en Babilonia, de lo que se llama la copa de Hércules, y una gran borrachera, y al morir, pues no pudo señalar un sucesor. Y aunque él tenía un hijo que era deshabilitado mental y tenía un hermano, rápidamente fueron asesinados por sus generales, por sus 4 principales generales, de los cuales llama la atención solamente 2 de ellos. Ptolomeo, que estableció la dinastía ptolomaica en Egipto, y obviamente Seleuco, que se estableció en el área de Siria, y ahí comienza la descripción en el libro de Daniel, las batallas del rey del norte contra el rey del sur. Pero no vamos a detenernos en esto, porque debemos pasar al próximo imperio, a las piernas de hierro. Así que tenemos Egipto, tenemos a Siria, tenemos a Babilonia, tenemos a Media, Persia, tenemos a Grecia, y ahora vamos a entrar en el 6º imperio, que son las piernas de hierro. Bien. Seleuco comenzó a tener muchas batallas y deshizo a Ptolomeo al final. Bueno, no es que Seleuco, sino sus descendientes. Recuerden, pasaron muchas generaciones, ¿right? Entonces, uno de sus descendientes se atrevió a retar en batalla a la flota romana. Se dice, miren bien, esto es súper interesante,
porque los romanos perfeccionaron el estilo de combate de los griegos, de los macedonios. Lo hicieron mucho más efectivos. Así que se enfrentaron este procónsul o esta especie de uno de los más altos dignatarios en aquel momento con Seleuco. Ese que fue tan destructiva la batalla, que entonces este alto regente romano hizo un círculo en la tierra y le dijo a Seleuco: tienes dos opciones. Cuando salgas de este círculo te vamos a destruir, o te rindes a Roma. Y se rindió y se sometió al poder de Roma. Así terminó el imperio y Roma comenzó a emerger. El imperio de Roma es considerado el más poderoso que haya existido jamás en la tierra, en comparación con lo que todo a su alcance y todo su poder y dominio. Porque sometió a pueblos y naciones, les hizo someterse a pagarle grandes impuestos, tributos, y eran muy brutales. Ellos establecieron los coliseos, los romanos amaban la práctica de deporte, pero la práctica de deporte violento, y también tenían la costumbre de echar a los cristianos a los leones y ofrecer esos espectáculos en vivos. Los romanos se deleitaban cuando los leones destrozaban a los cristianos, y no solamente a los leones, también se lo echaban a los gladiadores, porque eran parte de los deportes que Roma practicaba. Lo que hoy vemos como Olimpiada tiene su origen en estas cosas. Quiero que sepan esto. Bien. Este imperio romano hizo sufrir mucho a la nación de Israel. Los macabeos se rebelaron contra los griegos y prevalecieron, lograron expulsar de cierta manera a este Seleuco, el cual ya sabemos que había establecido en la nación de Israel, pues en el templo sacrificó un puerco a Zeus, en lo que se conoce como la abominación desoladora, a un dios extraño, a un dios pagano como Zeus. Y los macabeos lograron expulsarlos, pero los judíos no pudieron expulsar a los romanos. Por eso en el momento que el Señor Yeshua llegó a la nación de Israel, ellos temían, ellos rogaban que les fuera enviado el Mesías. Pero ellos pensaban en un rey conquistador, en un rey que iba a prevalecer contra Roma y que le iba a poner a Israel como cabeza de naciones, tal y como promete las Escrituras, pero que aún no habían entendido que no era el tiempo del cumplimiento, sino que el Mesías, tal y como lo describe el profeta Isaías, debía ser un varón de dolores, debía ser un varón el cual entregaría su vida en sacrificio no solamente por la nación, sino por todo el mundo. Ellos no entendieron, no reconocieron el tiempo de su visitación, y entonces simplemente pues vemos cómo ese imperio prevaleció. No obstante, ese imperio tuvo su fin también, y es lo que se conoce como las piernas de hierro. Llegó a su fin, pero hay un séptimo imperio, que es el último de los 7 imperios, las 7 cabezas. Para terminar ya, por eso me extendí un poco para que entendiéramos. 7 cabezas. Número 1, Egipto. Número 2, Asiria. Número 3, Babilonia. Número 4, Media Persia. Número 5, Grecia. Número 6, el imperio romano. Y número 7, el imperio por venir, que es el imperio del anticristo. Todos pensaron que Roma había desaparecido, pero ahora viene otra vez en la figura del anticristo, del gobierno mundial que nos intentan imponer abiertamente. Ahí están Naciones Unidas, la Agenda 2030, ahí está todo lo que están haciendo delante de nuestros ojos, a la vista del mundo entero. Ahí está todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Detrás de todo lo que está pasando en Colombia están ellos. Detrás de lo que ha ocurrido aquí en Estados Unidos están ellos. Detrás de todo lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en todas partes del mundo, están ellos creando conflictos para traer el mundo a un caos y entonces obligarlo a venir a la mesa de negociaciones para firmar un acuerdo, un tratado de paz con Israel y las naciones, y de esa manera comenzar un nuevo orden mundial bajo el reinado de un hombre que vendrá a través de la diplomacia, y en Daniel 9 lo dice, establecerá un pacto de paz. Es un rey que no tiene corona, sino que es un suplantador. Les da una corona
Apocalipsis capítulo 6, y viene con un arco pero sin flechas, y lo cual significa que viene a través de la diplomacia. Ese es el imperio, el séptimo imperio, la séptima cabeza que estamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y ahora vamos a la próxima, que son los 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas. Obviamente cada cabeza o cada imperio tiene un cuerno. Adquiere ahora lo que significa cada imperio es una blasfemia a Dios. Cada uno de esos imperios es un reto a Dios. Yo soy Dios y sobre el trono de Dios estoy sentado. Dice allí en referencia a Satanás, lo que él hace, lo que hay detrás de todo eso, que quiere dominar el mundo. Y 10 cuernos, ¿qué significa esto? Lo que significa, para no entrar en detalles, es que en una hora le va a ser dado poder a estos 10 cuernos. Los 10 cuernos son 10 naciones que van a ser una especie de confederación, que va a ser el poder detrás del cual va a poder actuar impunemente el anticristo. Obviamente, él es levantado por obra de Satanás mismo. Y estos 10 reyes no son 10 reyes actuales, no han existido antes, no existen aún, pero van a existir en un futuro, y en un futuro van a recibir poder y van a juzgar al mundo entero terriblemente. Esas son los 10 cuernos. Las diademas son coronas que tienen cada una de las 7 cabezas. Nos hace entender que son reinos. El último reino está en el poder. Dice que la cola, en el verso 4, que la cola arrastraba. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Tenemos que entender esto. Satanás dirigió una rebelión contra Dios. ¿Cuándo? Génesis 6 nos habla, capítulo 6. Estoy tratando de ir lo más breve posible porque el tiempo apremia. Génesis capítulo 6 nos habla que un día los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Correcto? Hijos de Dios. El término hijo de Dios está descrito ahí en Job capítulo 1, verso 6 y en Job capítulo 2, verso 1, y se refiere a los ángeles. Un día vinieron a presentarse los ángeles de Dios delante de Dios, entre los cuales vino Satanás. Job 1:6, Job 2:1. Así que Satanás capitaneó una rebelión contra Dios y estableció que ángeles le siguieran. Aquí les dice que son la tercera parte de las estrellas del cielo. Le siguieron y vinieron a la tierra y tomando forma humana tuvieron relaciones con mujeres y nacieron seres llamados Nephilims, titanes o derribadores. Estos seres eran una especie de seres híbridos. Ahora quiero que subraye la palabra híbrido para que llevemos al contexto de lo que se quiere establecer hoy en día. Híbridos significan que en parte eran humanos y en parte eran angélicos, pues descendían de los ángeles y descendían de las mujeres. Lo que Satanás está haciendo hoy es exactamente lo mismo, de diferente manera. A través de la ciencia, él está estableciendo personas que ni son hombres ni son mujeres. Se llaman transgenders. Tienen diferentes nombres. En realidad, aunque nacen biológicamente con un sexo, en realidad ellos se rebelan contra la voluntad de Dios y se cercenan sus miembros. En el caso de ser varones, y si son mujeres se implantan y funcionan como si fueran hombres. Eso es cambiar el orden de Dios. Eso es hacer lo mismo, crear una raza híbrida. Esta raza que hoy están creando, que llaman transgender, que tienen diferentes nombres, LGQBT, no sé cuántas letras más le van a añadir para justificar algo que es contra la naturaleza, simplemente con el nombre que le pongan, con las diferentes desviaciones que le ponen, tienen un solo nombre y son homosexuales, no tienen otro nombre. ¿Okay? Son los mismos de Sodoma, son los mismos de Gomorra, ahora en tiempos modernos, bajo la justificación de la discriminación y todas estas cosas y todas las políticas que se están implantando y todos estos discursos de manipular el idioma, manipular las palabras. Ahora se llama inclusión, ahora se llama discriminación. En realidad,
Recordemos que cuando Sodoma y Gomorra, ellos todos, desde el más joven hasta el más viejo, estuvieron a la puerta para violar a los ángeles que habían adquirido forma humana. Esto llega cuando se llega al momento de institucionalizar, de darle poder o de darle dominio a este tipo de aberración, que no es más que manifestación demoníaca. Recuerden que estos seres Nephilim quedaron sin cuerpo en el diluvio y ahora buscan cuerpos humanos, miembros humanos que usar. Ellos están usando los miembros de estos seres que se rebelan contra la voluntad de Dios, que no aceptan el sexo que Dios les dio, que no aceptan ser varones o mujeres según Dios les dio. Y por eso al rebelarse contra Dios abren puertas, estos demonios entran y usan sus miembros para fornicar. Esto es lo que está ocurriendo. Pues bien, esto fue lo que ocurrió, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y ahora este mismo dragón se para frente a la mujer. Ya sabemos que la mujer es Israel. ¿Con qué propósito? Esta mujer estaba a punto de dar a luz a su hijo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjense bien, esta no es María. ¿Dónde nació el Señor Yeshua? En la nación de Israel. ¿Nació dónde? En Belén de Judá. Nació precisamente ahí en Jerusalén, donde está ocurriendo todo esto ahora. Bien, ¿qué ocurrió? Recuerden, cuando el niño nace, vienen los sabios del oriente y le ofrecen regalos al niño, lo adoran. No adoraron a María, no adoraron a José, adoraron al niño solamente. ¿Ok? ¿Y qué ocurre entonces? Les es revelado en sueño a José que Herodes quiere matar al niño porque sabía que el Mesías venía y pensaba que lo iba a suplantar a él como rey. ¿Y qué ocurre entonces? Manda a matar a los niños. Esto es una recreación de lo que ocurrió en Egipto cuando fueron muertos todos los niños de 2 años hacia abajo en busca del libertador. En ese caso era Moisés. Ahora entonces José les da la orden de parte de Dios de huir a Egipto. Y José huye a Egipto con su esposa María y con su hijo. Y están allá hasta que muere Herodes. Hasta que muere Herodes el Grande. Entonces se establece, se reparte otra vez el reino, se pone por gobernador. En el momento que regresa, uno de los gobernadores era Herodes Antipas, el cual era hijo de Herodes el Grande. Cuando regresa entonces el Señor, ya no regresa a Belén de Judá, sino que regresa a Nazaret, de donde era María. Por eso dice aquí claramente, y lo que está diciendo aquí el contexto es de que el dragón se para frente a la mujer. Ya entendemos que es Israel. No se puede torcer las escrituras, no se puede usar las escrituras en un contexto manipulativo, porque eso hace crear doctrinas falsas como está ocurriendo ahora. Y si estamos en ese punto, entonces sencillamente le estamos creyendo a los hombres o a un magisterio y no al Espíritu Santo, que es quien nos tiene que enseñar. Dice entonces que ella dio a luz un hijo. ¿Dónde nace el Señor? En Jerusalén, el cual va a regir con vara de hierro. Esto habla del reino futuro milenial, donde Él va a ser el Señor de toda la tierra. Como tome nota, Zacarías 14:9, Isaías 65, verso a partir del 19. Tome nota, Apocalipsis 24, habla de un reino milenial. Se habla del tabernáculo caído de David que va a ser restaurado. Israel como cabeza de naciones. Zacarías 14 lo está describiendo, las naciones, la celebración de la fiesta de los tabernáculos, las naciones, los sobrevivientes de la gran tribulación que vienen a Israel a rendir tributo al rey. Amén. Así que ya entendemos que se refiere al reino que se va a establecer por 1000 años. Ojo, cuidado con el mileniarismo que niega, que espiritualiza todas estas escrituras, que niega la existencia de un reino milenial. Algo que antes de Agustín, antes del siglo III, la iglesia universalmente, que no es Roma, la iglesia fue guiada por obispos a la muerte de los apóstoles. Y una vez que la iglesia fue guiada por obispos, ninguno reclamaba la primacía. Solo Constantino fue el que le dio cierta libertad a la iglesia. Luego Roma se divide, se va a Constantinopla y a partir de ahí Urbano II es el que se constituye en el primer papa. Pero nunca, y entonces reclaman primacía a Roma porque estaba allí en la metrópolis. Pero nunca fue esa la voluntad de Dios, sino que los obispos cada uno de manera independiente regían la iglesia. Esto es lo que ocurre. Por tanto,
Dice la Biblia que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 1. Se despide de los discípulos y lo ven ascender en una nube. Es arrebatado, amén. Es arrebatado hasta las nubes y va a la presencia del Señor. Dice la Biblia que se sientan, dice el evangelista, Marcos dice, el Evangelio según Marcos dice que se sentó a la diestra de Dios con un cuerpo glorificado, cuerpo que adquirió luego de su resurrección, porque vino con un cuerpo humano, su cuerpo humano quedó tendido en la tumba, él fue, en su espíritu descendió a la Hades y cuando él resucita ya lo hace con un cuerpo glorificado, se presenta a los discípulos, es adorado por ellos y entonces asciende al cielo y está allí sentado a la diestra de Dios con un cuerpo glorificado, adquirido por amor a nosotros. Así que entonces este hijo es arrebatado para el reino de Dios y estamos dándole fin al verso 5. Ahora vamos al verso 6, la mujer huye al desierto, la mujer que es Israel. Póngale cada vez que lee mujer aquí, en este contexto, póngale al lado paréntesis Israel. Y la mujer, paréntesis Israel, huyó al desierto, donde tiene preparado un lugar por Dios para que la sustenten por 1260 días. 1260 días, hermanos, son 42 meses. Habla de la gran tribulación, del momento en que ya después de roto el pacto de paz, el anticristo se ha sentado en el trono de Dios como Dios mismo y ha dicho que Él es Dios y reclama adoración. Entonces Israel comienza a huir y ellos comienzan a ser perseguidos por 42 meses. Mire, hay una ciudad allí al sur del Mar Muerto que se llama Petra, o lo que es lo mismo ciudad de piedra. Esta ciudad, miren, muchos cristianos, muchas personas conociendo todo esto han comenzado a poner alimentos, víveres imperecederos en la ciudad, porque saben que el tiempo del cumplimiento está a las puertas. Hay tratados cristianos allí, se está preparando todo el terreno porque dicen que desde allí, nosotros creemos que desde allí, desde Petra, Dios va a sustentar a la nación de Israel. A los que logren huir, muchos van a ser muertos. Muchos van a ser muertos. Dice la Biblia ahí en Zacarías 14 que la mitad de la ciudad será tomada. O sea, que los niños van a ser muertos, las mujeres van a ser violadas en el ataque final, porque ya no van a ser los vecinos árabes, sino el mundo entero contra la nación de Israel. Y de no haber una intervención divina, el Señor mismo pone sus pies sobre el monte de los olivos, cuando comienza la gran batalla, y entonces los soberbios ejércitos del mundo entonces dirigen sus misiles al que desciende del cielo, y todas sus armas más avanzadas. Pero Dios se ríe de sus armas, Dios se ríe de su tecnología. Entonces hace que las armas de ellos se vuelvan los unos contra los otros y comienzan a quedar en sus ojos, quedan en sus cuencas y sus huesos, y su carne desaparece y quedan en los huesos. Entonces descienden. Cuando el Mesías desciende, entonces pone fin. Apocalipsis 19 dice que es apresado el anticristo y que es apresado el falso profeta que hace señales delante del anticristo. Creemos que es el pérfido señor llamado Bergoglio o Francisco, el cual está estableciendo una religión ecuménica, el cual ya vemos cómo comulga, cómo está ahora mismo conspirando allí desde Roma, invitando a musulmanes, a hindúes, invitando a todos a establecer sus planes para preparar el camino al anticristo, porque es una especie de imitador de Juan el Bautista, el cual preparaba el camino del Señor. Ahí está la trilogía satánica, el anticristo, el gobernante mundial que va a emerger a través de la diplomacia que ya hoy vive, el Papa, que es el falso profeta. No crean que es el anticristo, como algunas desafortunadamente hoy en día los estudiosos de Ellen White dicen que es el anticristo. No lo es. Y basta ya de las falsas profecías de Ellen White. Hay un montón de falsas profecías de ella. Vamos a acomodarnos a las escrituras. El anticristo no es un líder religioso. El falso profeta es un líder religioso. El anticristo va a ser un líder político, diplomático y militar. Quiero que sepan eso. Por tanto, son encerrados los dos. Ellos son quienes van a estrenar el lago de fuego y azufre. Miren bien,
Ellos no pasan por el infierno, ellos van directo ahí. Si usted lee Apocalipsis 19, cuando son apresados el falso profeta y el anticristo, ellos van derecho al lago de fuego. Ellos lo inauguran. Verso 7, no sé si me quedan por lo menos 10 minutos. Bueno, parece que el tiempo ya se nos está acabando. Vamos a dejarlo ahí en el verso 6. Ya sabemos entonces, concluimos para resumir, aparece en el cielo una gran señal, verso 1, una mujer vestida del sol, Israel, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, el sueño de José, Génesis 37, verso del 9 al 11, estaba encinta quiere decir que tenía dolores sobre sus lomos, la angustia de Jacob, que es lo mismo que Israel, Jeremías 36 y 7, estaba en la angustia del alumbramiento. Aparece una señal en el cielo, un gran dragón escarlata, Satanás, con 7 cabezas, ya dijimos los imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, y el último es el imperio mundial, el nuevo orden mundial, el último de los imperios humanos. Tiene en su cabeza esas 7 diademas que son coronas. Obviamente esto los convierte en gobernantes y a la vez reinos, que representan estos gobernantes representan lo que va a ser el extracto de lo que es el gobierno mundial, la base que compone el gobierno mundial. Y obviamente 10 cuernos, los 10 cuernos son 10 reyes que en una hora van a recibir poder. Esto habla de un tiempo futuro que aún no ha ocurrido, pero el mundo se va a dividir en una confederación de 10 poderosas naciones que van a secundar, van a apoyar, van a fortalecer el gobierno mundial. Obviamente cuya cabeza es el anticristo, el hombre inicuo, el hombre de pecado, como lo describe la Biblia. Por último, el dragón que se para frente a la mujer es Israel, a fin de devorar su hijo es el Señor, la mujer no es María, es Israel, porque Jesús nace siendo varón israelita. Toma forma de hombre en esa nación y viene a los suyos primero, y los suyos son los israelitas. La mujer huye al desierto. Para terminar, creemos que es la ciudad de Petra, donde Dios lo va a guardar por 42 meses a un grupo de ellos, por milagro, como Dios los guardó en la tierra de Gosén. Recuerden cuando Dios, los dinteles de cada casa fueron cubiertas con sangre, y cuando el ángel destructor vino, allí no hubo muerte, mas en todo Egipto murió cada uno de los primogénitos, incluyendo el primogénito de Faraón. Así que Dios va a guardar, creemos que a Israel, a una gran parte de los israelitas, en aquella ciudad de piedra llamada Petra, no muy lejos de Jerusalén, al sur del Mar Muerto. Y de esa manera, el próximo domingo, si así Dios lo quiere, podremos retomar el tema y continuar a partir del verso 7, de aquí del libro de Apocalipsis, para que podamos juntos disfrutar de esta maravilla que es la profecía que le dio el Señor al apóstol Juan, y que es una guianza, es como ver el futuro, que ya nos da las señales claras. Cuando una mujer está con los primeros dolores, todavía no está en el alumbramiento, pero ella nos está diciendo, el bebé está a punto de venir. Preparémonos, porque el Señor está a las puertas y es nuestra función estar preparados para que cuando Él venga no nos encuentre con vestiduras manchadas, sino vestidos de santidad, entendiendo que Dios nos advierte que su regreso es inminente. Así que te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu santa palabra. Te damos gracias, Dios, porque nos adviertes y podemos estar preparados, Señor. Estamos confiados en que nada se va de tu mano, el que tienes el control, en que sabemos que no nos has puesto para ira, para enfrentar ese tiempo, porque es el trato de tu trato con Israel, no con la iglesia. Por eso la iglesia no estará presente en esa época, y los que lo estén, será porque tú has permitido, Señor, que estén enfrentando estas cosas, porque aún, Señor, son como la Odisea, son tibios, Señor. Pero los que te aman, los que has preparado, ya en tu santa voluntad, decretado que no estén presentes en esa época, pues no nos ha puesto para ira,
sino para alcanzar salvación por medio del Señor Yeshua. Y sabemos que es un tiempo de la gran ira del Cordero. Tú haces un énfasis en el verso 15 y en el verso 17 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Pues creemos que no estaremos, creemos que el arrebatamiento de la iglesia, que no es un rapto secreto, porque no vas a hacer nada ilegal ni eres un delincuente, sino vas a tomar tu iglesia pagada a precio de sangre y con todo el derecho a llevarla a las moradas celestiales, para que estemos allí por 7 años. En tanto toma lugar esta época llamada la semana 70 de Daniel, que son 7 años y que es el trato de tuyo con tu pueblo Israel, para que se vuelvan a ti y reconozcan que tú eres el Señor. Por eso, Dios, te damos gracias. Abre los ojos de aquellos que aún no pueden entender. Dale revelación, Señor. Permite que ellos sean enseñados por ti, no por los hombres. Y si hay alguno de nuestro pueblo que aún no ha podido escuchar tu voz, que aún está perdido, que aún no ha abierto los ojos, ábreselos, Señor, y tráelos a tu luz admirable, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu santa palabra, por tu voluntad, y porque guardas a la nación de Israel y nos guardas a nosotros, Dios. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Jesús, el Mesías de Israel, nuestro Salvador. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno, Dios.